¿Y empezamos? Decide que, y estoy estando en el podcast, dices tú. ¿Quieres? O le pongo de que corte y tenemos que hablar. O le digo, ahora corta todo esto, que corte todo esto. Whatever. Ay, ahora lo que quieras, dices tú. Nos firmó un contratito de que tenemos su imagen, entonces no importa. ¿Dónde? Tenemos un contrato de que dice que tenemos tu imagen. Ah, sí, justo. Entonces, Es que ya tengo que firmar contrato ahora para que usen mi imagen. Es que aquí les presentamos. Tan. Ay, el tambor está allá. Lucía Coralie regó para ustedes. Sí se puede, sí se pudo. Y se va a poder. Y se seguirá pudiendo. Y se seguirá pudiendo. Ah, huevo. Ay, güey, es que. Ay, no, de verdad yo estoy súper feliz. Resulta que aquí su amiga presente es la primera mujer transgénero en el estado en ser reconocida ante la ley con su identidad de género y su nombre correctos. Entonces, ya la más famosa, la más firmada, la más entrevistada. La más conocida en Valle. Ay, no, yo no sé qué voy a hacer, chica. Por eso ya usa gorras, porque tiene que cubrirse. Sí, ya no puedo dejar. De hecho, mañana vamos a ver que mejorar su. Ah, sí, de hecho. Su seguridad, porque ya paparazzi para todos lados. Sí, porque hace rato ya pasó 2 veces un coche. Sí, mintiendo, las dos mentirosas. Porque aparte, ¡Acuario! Porque aparte, Aquarius Royalty, bitch. Mañana es tu cumpleaños. Aquí presente. Y mañana es mi cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños número 20. Pero viste. Número 20. Yo me siento súper viejo. Ay, yo soy súper viejo. O sea, de que mi cumpleaños es el 12 y cumplo 21. Ay, o sea, un año. Ay, pero ya. Súper viejo. Ya No, pero yo ya un año y de verdad no puedo creerlo. Más que nada no puedo creer que se haya pasado un año, o sea, mi último cumpleaños. Estoy muy feliz porque va a ser mi primer cumpleaños siendo quien soy. Como Lucía. Cada vez que lo dices, neta, ya se me va. Sí, o sea, de verdad yo estoy súper contenta y también me da sentimiento escucharlo porque yo hace un año jamás me imaginaría que esto iba a estar pasando, ¿sabes? O sea, wow, de verdad, wow. Y aparte, neta, o sea, lo que ya, esto ya lo hablamos, pero te lo voy a repetir. O sea, que tú eres como súper iniciadora de que en este movimiento muy cabrón, que va a haber ahorita en Valle. Pues sí, para reconocer de que toda la comunidad. Sí, justo, porque lo que estoy haciendo y lo que trato de hacer no solamente es para la comunidad transgénero, o sea, en general, esto es un parteagua para toda la comunidad en Valle de Bravo, o sea, el estar unidos ahorita es de que important, bitch. We need it. Y que sepan, o sea, que ya nos están visibilizando, que ya se habla de nosotros. Y que no está mal. Y que no está mal. No está mal y no es raro. No está mal y no es raro normal. ser tú mismo, ser tú misma, ser tú misma. Está bien ser como eres. Entonces, que lo sepa todo el mundo. Que lo sepa todo el mundo. Que lo sepa todo el mundo. Todo mundo. Porque aquí, como la ven, famosilla. Ya 3 entrevistas. Ya 3 entrevistas hoy. Te la vas a ocupar. Estoy súper ocupada. Y ahorita te vamos a entrevistar. Ahorita que me voy a entrevistar a esta obra, a ver qué me hace. Porque aparte ya soy tu manager. Ah, sí, justo, ya es mi manager. Ya me dijo así de que, chica, necesitas un manager. Porque a ti de que en 2 te lavan el coco. Hace rato le marcan así de que oye, una entrevista de que el martes. Y el martes ya tiene una cosa agendada. ¿Qué? ¿Qué es una presentación? ¿Cómo se llama? ¿Cómo está? Una campaña. El martes. No, esto sale el miércoles, entonces ya pasó. Pero que le iba a decir que pusiera como algo, pero ya pasó. Una campaña. Y entonces le iba a decir que sí a la entrevista. A la misma hora. Hacia la misma el hora. Mismo día de la campaña. Y yo así de. No. No, chiquita, o sea, ya tenía. Y yo así como, sí es cierto. Entonces yo vivo en las nubes. No sé cómo lo voy a hacer. Tan solo hoy cero me supe. Organizar, sí. No sé, pero. Pero ¿quieres hablar de que todo tu proceso? ¿Quieres hablar de qué cosas? ¿De qué tenías planeado hablar conmigo en tu podcast? ¿Contigo? ¿Sabes qué tenía planeado contigo? ¿Qué tenías planeado? Porque se supone que este podcast.
Ay, no lo he presentado. Bienvenidos al arte de hablar. Bienvenidos al arte de hablar. Se supone que hacemos algo de que artístico mientras hablamos. Ok. Sí, lo que tenía aprendido contigo es que dije, hay que maquillarme. Ok. Y de que tú me maquillas a mí y ya te maquillé. Es lo único que tenía pensado, la neta. O sea, de que X. Pero luego, como que todo esto se vino. ¿Y sabes? Pero no sé si pasa. O sea, Yo siento que. ¿qué? Siento que ya no estoy mucho de eso, ¿no? ¿O quieres hablar más? ¿De eso? Ajá. Sí, justo. Como que siento que ya fue too much. Sí, ya mucho, ya. Vamos a hablar de otras cosas. ¿De qué hablamos? Sí. ¿Cómo te ha ido en la vida amorosa? Porque yo ya le conté. Ahora, mira, hasta me estoy acomodando. Ok. Porque yo ya le conté del amor de mi vida. Y Ya, yo me conté el amor de su vida. Yo creo que no todavía no he encontrado el amor de mi vida. Ok. Pero es que soy una persona muy complicada. O sea, aquí Lucía Rego es una persona muy. Se aburre muy fácil, vaya. Y me encanta, o sea, me encanta el placer, de verdad. Me declaro culpable. O sea, yo me encanta tener amigos, claramente. Yo más. Y no de que, bueno, o sea, soy muy selectiva, honestamente. O sea, afortunado me Porque- siento de esto. ¿Eh? Afortunado tengo que estar. Dices, ¿cómo? Pues no que muy selectivo. Ajá, sí, por eso, o sea, de que me tiene que gustar, o sea. Ah, pues que dijiste amigos. No. Ah, amigos, justo, o sea, de que. Entonces ya dije, pues me siento muy afortunado, ¿o qué? O sea, pero amigos de. Esto sí, pero. ¿Qué puedo decir? Tamalita. Es que sí está No, o sea, lo que yo me refiero de que me gusta tener amigos, o sea. Tipo, soy malísima para O sea, son como amigos con derechos. Ajá, o sea, como amigos con derechos. Ya, yo pensé de que amigues, de que así, de que amigos No, como no, nosotros. o sea. ¿De qué dije? Sí, tú como de what the fuck. Por eso te dije, tú fuiste una afortunada de que. Selectiva No, y. selectiva en el hecho de que. No, sí, o sea, no te O sea, que empecé como mi proceso y todo como Lucía. Al final de cuentas dije como, güey, o sea, las personas transgénero merecemos el amor que cualquier otra persona. O sea, no tenemos por qué conformarnos solo con el hombre que nos habla o el único hombre. O sea, no, si voy a estar con alguien es porque honestamente me gusta. Entonces, ustedes no merecen menos, chiquitas. Ustedes merecen lo que creen merecer, o sea, así que por eso crean que merecen mucho, porque eso es lo que realmente merecen. Y mira, cuando lo crees, te llega solito. Y yo me doy cuenta. Mira, Sí, pero honestamente creo que en mi vida amorosa, ¿quieres que te cuente mis exnovios o de...? Sí. ¿O te quieres que toque los temas prohibidos? O ¿Cuáles sea, son los temas prohibidos? pues dentro de mis relaciones o así. O ¿O de qué quieres saber? O sea, o... Ayer te conté ¿Cómo mucho. es mi vida amorosa ahora? Bueno, no te conté tanto, con ¿no? Lucía, o... No, sí, tus exes, sí. ¿O qué? O sea, pues es tu Sí, podcast, no. o sea, ¿qué quieres que es? Ay, es que ya va varias gente que me dice, no me entrevistas, ¿de qué se trata tu podcast? Y yo, chica. Pues por eso, o sea, que Chica. tú hazme Sí, preguntas, porque tú- yo ya te conté de que del amor de mi vida. Ajá. O sea, ya Es me que conté yo no todo te lo lo que pasó. no. Pero no he sentido como este puede ser, ¿sabes? O sea, de que. Ok, o sea, les voy a no sé hablar, cómo o sea, les voy a hacer- hablar de uno, de alguien que yo no diría que es el amor de mi vida, pero fue algo muy importante. Espera. Ok, esta historia que... Deja ver si sigue grabando, porque. Luego nos hace las patadas la cámara. De que ya no graba. Y yo de que. Ah, claro, ya. Sí, está grabando. está grabando. Sigue, sigue. Ay, Ay, me aviento muy feo todo. sí, un poquito. ¿Y tú de qué, güey? ¿Y tú de qué tú? No, bueno, les estaba diciendo, esta historia se remonta hace unos cuantos años. Cuando yo estaba en... Cuando tenía como 15 años, o sea... Una bebé. Sí, era una bebé. Estaba en La Valle en ese entonces, si no mal recuerdo. Y para esto mi papá... Contexto, mi papá y sus amigos, hombres heterosexuales, heteronormados, sí saben, ¿no? Una cosa complicada, vaya. Entonces, pues digo, siempre, o sea, muchos prejuicios con los amigos de mi papá y todo. Sin en cambio, uno de ellos que me daba miedo a mí, tenía un hijo, tiene varios hijos. Y yo, aquí confesiones fuertes. Si llegas a ver este video, mira, creo que eres el amor de mi vida. ¡Y yo mandando la verga! ¡Ay, qué bonito! O sea, creo que siempre te he amado. Vamos a poner su teléfono. ¡Ay! No, eres famosa, ya no vamos a Sí, poner. bueno. Sí, no. Y que no sé cómo lo consiguió esta chava, la última. Pues es que ya contactitos ahí.
famosa. Bueno, anyway, pues haz de cuenta que o sea, yo conozco a su hijo, para esto contexto, íbamos a verlos cada que tenían alguna fiesta. ¿Pero quiénes son? ¿Puedes decir los nombres? No, o sea, no, esta gente de que... O sea, di el nombre que lo admití ahora. ¿El nombre de quién? ¿De él? No, de él. De tu ex. Es que no es mi ex, o sea, Entonces, esa es la historia. A ver, ok. Entonces, era el hijo del amigo de mi papá, ya saben. Íbamos de que a todas las reuniones, o sea, cada en su casa, o tenía una familia muy grande. Entonces nos invitaba a veces de que, ay, vamos a paseo en la moto, vamos de que a escalar, ¿sabes? O sea, vamos a racer a la montaña. Entonces, siempre, o sea, siempre para mí era como súper complicado. Yo decía, ¿cómo hago que se fije en mí? ¿O cómo hago que él vea lo que yo siento por él? Pero desde que yo lo empecé a conocer, algo me decía, esta persona es especial, o sea, es su brillo, de verdad, o sea, yo lo veía. ¿Quién es? ¿Lo conozco? No, cero. Es famoso. Es famoso. O sea, ¿es conocido de quién Valle? No, de que Valle no. O sea, son amistades de que ya, ahorita van a salir de que aquí confesiones más fuertes. Sí, es más, déjame traer de que yo nunca es. Ah, ¿tienes un yo nunca? No, yo no, sigue hablando. Yo me quedé viendo. La más tonta. La más tonta. La más. Y pues bueno, haz de cuenta que pues yo viví mucho tiempo enamorada de este hombre, vaya. En todas las reuniones a las que íbamos, en todos los festejos, o sea, ellos hacían de que fiesta por todo. Era una vida muy nocturna, vaya, también, mucha fiesta, mucho todo. Y familiar, o sea, al final estábamos ahí juntos. Pero pues a mí yo siempre tenía ese miedo del papá. O sea, porque si es que el papá se va a dar cuenta, o sea, se va a dar cuenta que me gusta su hijo y que o sea, yo tenía miedo del papá. Dije, no, o sea, muy homofóbico, muy transfóbico, muy de todo esto. ¿Yo quiero saber quién es? ¿Tienes fotos? Y al rato te lo enseño. Y pues bueno, entonces se cuenta que para esto yo en mi cabeza dije, no tengo que olvidarme de este hombre, por favor, mira, Diosito, olvídame de este hombre porque me estoy enamorando. Vaya, pasaron unos meses y yo un día estaba en el salón de clases y estaba en tercero de secundaria, en mi último año ahí en la Valle, antes de que mi papá me sacara, porque mi papá me sacó a la mitad de año de la Valle, porque creía que tanto liberalismo, como que la escuela muy laica y así, o más que nada los papás de mis amigos, o sea, mis papás ya saben, mi mamá también le gusta de repente darse sus touch, ¿sabes? De por ahí, de que medicinal según ella. Sí, pero al final de que, ay, me duele la cabeza. Me duele de que busco lo que nunca he nombrado en la vida. Sí, justo, pero entonces, pues yo estaba en la mitad de mi clase en tercera de secundaria y entra la maestra así de que Lu, Rego, que no sé qué. Te buscan en coordinación, acaban de pasar por ti, ya. ¿Pero quién es esto? Esto fue cuando yo tenía 15 años. La verdad no me acuerdo, o sea, de que en secundaria. Secundaria, sí. O sea, ¿Y ibas en la Valle en secundaria? ¿Ah? ¿Ibas en la Valle en secundaria? Ajá. Yo fui a la Valle en secundaria. ¿A cuándo me fuiste en la Valle? Fui a la Valle, primero y segundo en la Valle. O sea, es que yo regresé a la Valle en secundaria, en mi generación. O sea, de que... ¿Sabes? Pero tú dijiste que estuviste con Aura. No, o sea, estuve con Aura, pero porque nuestras clases como cocina o así, los talleres que impartían, se juntaban las personas de tercero, segundo y primero. Claro, pero, o sea, si tú estabas con Aura, yo estaba con Aura. ¿Es neta? Sí. Yo fui con Aura, de hecho, nos hicimos amigos. ¿Quién sabe? Es súper weird. Entonces, pero entonces no sé si era la misma Aura. Esa te iba a decir. Aura. A ver, no, Aurora es otra. Pero Aurora también estuvo con ellos. Fuck. De que, I don't know, bitch. Pero nunca te vi. Qué raro. Qué rarísimo. Bueno, porque mi generación fue la de que Mackenzie, Ivo, justo, pero a mí ya no Natalia Guayer de la Peniche. Justo ustedes de que se fueron a la UMA. Camila Sánchez, mejor. Justo, pero yo ya no estuve, o sea, yo no estuve cuando Camila estaba. Por eso no te vi. María Bravo. Ajá. Cristina Lindosa, con ellos. Sí, justo, pero a mí ya no me tocaba esa generación. Pero dices que estás con Aura. No, con Aurora. Sí, es que Aurora iba antes. Sí, o sea, sí estábamos Aurora. Sí. Entonces, y yo estoy tratando de descubrir la vida de donde nos conocemos y por qué no nos habíamos visto. Y ahorita ya nos conocemos de otras vidas. Ya sé, de otras vidas.
Ay, yo tengo un temor de que esto se deje grabar, pero a ver. ¿Y qué? ¿Qué estamos hablando? Ah, y entonces, en la valle. Ah, sí, entonces pues yo, o sea, mis papás... Ah, no, pero no sé por qué les estaba contando que me sacaron. Por lo de la WIC. Dijiste lo de que liberalismo, no sé. Ajá. Bueno, pero antes de que me sacaran, llegaron al salón justamente unos días antes. Pero no unos días antes. Anyway, llegaron por mí, fue así que Lucia, bueno, Lu, en ese entonces. Lu, acaban de llegar por ti, que te vas de la escuela. Y yo, ¿cómo que me voy de la escuela? Y fue así que, no, espérense. Estaban ayer todavía como coordinadora. Ajá, están allá, sí, justo. Y me sacaron de la escuela y pasa de que uno de los trabajadores de mi papá me dice así que, ay, te voy a dejar ahorita al aeropuerto de Toluca. Y yo, ¿cómo? O sea, yo como me acabas de sacar de mi clase porque me vas a dejar al aeropuerto por... Me dijo, sí, lo que pasa es que te vas a ir con... Ajá. Los muteas. Sí, sí, pip. Te vas a ir con el hijo de fulanito, que era el amigo de mi papá. Y tu papá me explicó algo que ellos allá te explican, ¿no? Y yo, o sea, yo súper... así de que, ¿qué está pasando, no? Entonces ya, llego al aeropuerto de Toluca. Esto es una película, déjame escribir. Es una película. Es una película, Déjame ponerte a escribir. Llego al aeropuerto de Toluca, me veo y resulta que... Ay, no, espérate, esa fue... No, me estoy confundiendo, chicas, ¿no? Y es otro, ese era otro. No, es la misma historia, pero eso pasó después cuando me vuelvo a enamorar de él. Entonces, antes de esto, cuando me sacan de la escuela, me llevaron a Toluca, pero no, esa vez no fue al aeropuerto. Nos fuimos en coche, nos fuimos hasta Texas en coche. Imagínense esta historia. No. Qué hueva, pero qué lindo. Qué hueva, pero qué lindo. Yo llego a Toluca y me avisan que se va a ir con su familia porque... Sí, no digas su nombre. Va a tener que seguir buscando. Se va a llamar Cactus. Cactus, ok, Cactus. Me avisan que Cactus se va a ir con su familia y van a ir como de shopping. Y que mi papá, o sea, sus papás como que empedaron un día antes. Y fue así de que, ay no, ¿por qué no Lu y Ajá se van de shopping? Se va a ir mi hijo con mi familia y se va a ir de shopping. Entonces mi papá dijo como, pues sí, que se vaya Lu y que compre ropa. Entonces en el trayecto, cuando íbamos hacia Texas, yo iba súper, o sea, de verdad, de película. O sea, todo el trayecto me la pasé sin querer voltearlo a ver. Enamoradísima, o sea, sabes, de que volteándola a ver de reojo, así de me estará viendo, no. Así de... Sentía como un poquito de tensión, claro. Entre que sí, entre que no. Llegamos esa vez al mall, compramos, pues, ese viaje estuvo increíble, o sea, yo me enamoré más de lo que ya estaba de ese hombre. Regresamos y a mí me partía, porque al final yo estaba en Valle, él estaba en Toluca, entonces, vaya, o sea, no nos veíamos. Entonces yo, desilusionada, creí que este hombre ya no era para mí, sino hasta que un día mi papá y yo nos vamos de viaje a Chicago a una subasta porque mi papá tenía que comprar una maquinaria pesada. Entonces yo ahí de traductora porque mi papá solo how are you y ya me maneja. Entonces pues yo ahí como traductora oficial me fui con mi papá y en eso mi papá me dice, ¿quién crees que viene? Y yo así de que... ¡Cállate los cinco! ¡No! Es que me estoy emocionando, yo. O sea, mi papá me dice, ¿quién crees que viene? Y yo por dentro así de, no, por favor, no me... O sea, algo de mí decía, pero otro lado de mí decía... ¡Cactus! Ay, sorry. Cactus. Algo de mí decía como, please que no sea él. Pero otra parte me decía, güey, o sea, sí quiero verlo. Entonces yo dije, no, pues quién sabe, no, haciéndome mesa. Sé que viene tal. Y yo, o sea, no podía creer, se me revolvió el estómago, porque para esto nos íbamos a regresar en avión. O sea, nos fuimos de que en coche hasta Chicago, imagínense. Nos paramos de que en Indiana, de ahí a Chicago. Y después esta persona nos alcanza en Chicago. Entonces, cuando compramos esta maquinaria y todo, como que solo estaba el asiento del piloto y el copiloto no tenía asiento. Pero había como una cabina atrás donde había una cama donde te quedabas. Entonces, todo el viaje de Chicago a Indiana nos la pasamos de que, o sea, como tipo súper pegaditos viendo una película. Y llegó un punto en el viaje en el que de verdad yo sentía que él lo sentía. O sea, yo no estoy loca. Yo hasta la fecha sigo fielmente creyendo en que esa vez yo pude sentir que él sentía algo por mí. O sea, después, o sea, y era una historia de que neta súper de amor imposible, porque nuestros papás eran homofóbicos, o sea, nuestros papás eran como súper cerrados de mente.
y éramos de que 2 personas en el asiento de atrás, viajando de Chicago a Indiana, enamorados. ¿Has escuchado, paréntesis, has escuchado Troye Sivan? Ajá, Lo obvio, ubicas. sí. Y si ubicas su canción, o sea, ves que hizo una trilogía como de videos. Ajá. ¿No te topas eso? ¿No sientes que es como eso? No, es que ¿No la has visto? Sí. Bueno, son se creen que los niños, Ajá. así, ¿no? Y se aman y todo, pero sus papás son homofóbicos, entonces su papá golpea al otro cuando se da cuenta. No. Y entonces se separan, y cuando el papá se muere, Se juntan. no, o sea, este chavo, o sea, porque con tú y yo, ¿no? Entonces, mi papá se muere, entonces tú vienes al funeral de mi papá como para verte contigo, y me ves, pero yo ya tengo novia. Oh my god. Entonces es como que lo más así. Sí, justo, o sea, porque aparte de que Cactus, el güey este, el que les digo, él, o sea, él tenía su vida de que novia, ¿sabes? Era como super straight, según esto. Pero al final del día, o sea, como que compartimos un momento tan, o sea, íntimo. tan íntimo, porque íbamos en silencio, íbamos juntos en un viaje, y íbamos compartiendo de que los audífonos, la música. No, o sea, de verdad, yo dije, quiero casarme con este hombre. ¡Ay, qué bonito! O sea, yo en mi cabeza decía, güey, o sea, esto es amor, o sea, lo que siento por este. ¿Por qué no lo buscas? Es que ¿Vas a llegar a eso? O sea, no sé, porque sigue viendo mis historias. Ahí está otra cosa que. Pues que, ¿te acuerdas del consejo que me diste hace rato con Jeff? Sí, justo. Bueno. Es que, o sea, justo, porque. ¿Sabes qué? Tú tienes que Tipo- hablarle a Cactus y verte en cámara, Jeff. Ok. ¿Jalas o qué? Pero es que no sé, o sea, ¿cómo me acerco a él? Porque al final del día nuestros papás, o sea, como que se separaron un poquito y todo. Después de este viaje, aparte me acuerdo, o sea, que llegamos o sea, íbamos de que en la carretera ya hacia México y nos paramos como en un, ¿cómo se llaman estos? Como un highway o donde se paran todos los maquinarias pesadas. No sé cómo se diga, Ajá. una así. Ajá, donde todos descansan, Ajá. no sé cuál. Y está como enorme todo. Y pues ya nos paramos al baño, nos paramos a la tienda y nos bajamos nada más Cactus y yo. Y me empezó a hacer comentarios de que, ay no, ¿qué crees? De que por donde yo vivo está este tipo que es súper jotito, que no sé qué. Me empezó a decir, o sea, yo dije, ya sé que este cabrón, o sea, neta ya sintió tanto la tensión sexual que él estaba sacando temas. O sea, no sabía cómo tocar el tema de, en ese entonces pues yo creía que era gay, ¿sabes? No trans. Y pues él hace que, o sea, empezó a sacarme temas como de personas gay. Y yo dije, güey, ¿a qué quiere llegar, sabes? Claro. Es lo que acabamos de pasar, ¿a qué quiere llegar? Entonces yo iba súper sudando, con las manos así que transpirando, ¿no? O sea, yo en sueño, y dije, ahorita lo beso. Entonces, todo el camino me la pasé peleando conmigo misma por besarlo. O sea, yo tenía ganas de besarlo. Dije, haga lo que haga, voy a besar a este niño. ¿Y si lo besas, No lo besé. ¡No! No lo besé y me arrepiento de eso todos los días de mi vida. O sea, me he arrepentido hasta este momento. O sea, sí podrías decir entonces que de eso te arrepientes. O sea, sí me porque- arrepiento de eso porque yo lo quería, o sea, y de verdad yo en mi cabeza, o sea, imagínate todo un camino desde Chicago hasta México. No sé Yo qué. quería besar a ese hombre, o sea, y yo sentía De que pinches 10 días. Sí, justo, o sea, Bueno, o sea, pero, o sea, yo sentía que él también sentía algo, o sea, que si lo besaba maybe podría pasar algo. Pero pues al final nunca supe, o sea, y es algo que no sabe. Tienes que saberlo, ¿no? O sea, el mismo consejo Porque al que final, o sea, al final del día me sigues viendo, me sigues stalkeando. O bueno, me vine stalkeando, pero tipo, empecé mi transición y todo, y a pesar de que su papá es súper homofóbico y como que estos temas... O sea, pero entonces en su papá casa- sí es ya súper así. Sí, o sea, que sí es súper así. Entonces... Porque su papá, ¿cómo lo logró hacer o qué? ¿Cómo? O sea, tuvo que entenderlo, ¿qué pedo? O sea, no, o sea, mi papá Tu papá nunca fue al final del día que lo cuando... creías. Al final del día cuando yo le conté a mi papá que pues era, que yo en ese entonces creía que era gay así, mi papá lo super, o sea, bueno, no que lo superentendiera obviamente, porque pues viene de una persona muy cerrada, pero mi papá honestamente o sea, yo como que sí he notado su cambio, o sea, al final del día por más duro y por más fuerte que es, o más macho se podría decir que él es, ha cambiado, o sea, al final del día él jamás me juzgó, jamás hizo un comentario agrediéndome sabiendo que me gustaban los hombres, ¿sabes? Ajá, entonces yo a pesar del papá fuerte y así que me tocó, como que en el trayecto de tener a una hija transgénero, o sea, inconscientemente su cabeza, pues al final él se ha cambiado. Por eso yo siempre he dicho, por algo nos tocan los papás, o sea, por algo te toca el padre que te toca y te toca el hijo que te toca. O sea, yo
yo crecí en una familia con un papá homofóbico, un papá cerrado en mente, un papá que neta no le habló a su hermano por 20 años, porque era gay, ¿saben? Entonces, ¿sí sigue grabando? Sí. Y tipo, ¡Qué fuerte! sí, o sea, honestamente, mi papá, o sea, sí, una persona de súper cerrada, Ya me veo acomodado. que pues hasta cierto punto sí ha entendido ciertas cosas, Sí. o sensibilizado, ¿sabes? Está chido. Y pues al final, con Cactus ya nunca supe nada. Lo último que supe con él fue una boda. Se casó. No, no. Ay, yo Para esto, ¿Y qué me enseñas una foto de Cactus? ¿Dónde? Ahorita le enseñamos una super Yo no te acomodas, o sea, No me acomodo, como que ya, como que me sí, yo como que ya me estresé, o sea, yo estoy así de que. Yo estoy así de que bueno, me acomodo. Estamos Así de que en el piso. Ay, sí, gracias, de que azúcar, por favor. Y yo de que. Ay. Super no me acuerdo, ¿me disculpa? Don't worry, a ver, ¿de qué se me antojó de que un cigarro? Pues fúmatelo. Ah, pero de que nada más no fumadora en la casa, ¿no dices? Ay, o sea, O sea, te vas a salir, o puede que mamada. Sí, o sea. Bueno, ajá, Y sigamos. pues ya, entonces, ¿en dónde quedé? En la boda, en la boda. Ah, sí, la última vez que lo vi, o sea, para esto es una historia larga, o sea. Pero ya me contaste cuando te fuiste de que te sacaron de la valle. Cuando me sacaron de la valle. O eso fue lo de Texas, no. Cuando me sacaron de la valle a mitad de la clase fue cuando nos fuimos de Catejas. Ah, Pero ok. cuando me sacaron oficialmente, o sea, de la valle fue por otro tema. Fue por el tema de que mis papás empezaron a decir que. Como que fue cuando empecé a tener mi primer novio, ¿sabes? Tuve de que mi primera relación fue de chocolate, no, fue con alguien de aquí de Valle, que creo que lo conoces. ¿Quién es? No, tienes que decir algo. O sea, de que. ¿Quién es? Diego. O sea, muchos saben. ¿Cuál Diego? Fue Diego. Diego Di Pau. Ajá, o sea, de que. Ay, yo, claro, Sí, ajá. justo. Entonces, fue mi primer novio de chocolate, o sea, para mí fue una experiencia nueva, o sea, Yo tengo historias con él muy fuertes. ¿Tienes qué historia? Ajá, de que me odia, cabrón. ¿Es neta? Sí, un Oh my niño. God. Pues, o sea, digo de que le habla, bueno, o sea, que everyone, ¿no? Entonces, yo también cuando empecé a andar con él, o sea, fue que empecé como a involucrarme más en fiestas o así, porque él para esto ya estaba en la UMA y yo seguía en la Valle. Entonces, tipo, sí hay esa diferencia entre, de repente, de la Valle y de la UMA, que pues, al final es más fiesta, ¿sabes? O sea, como que en la Valle sigues un poquito inocente y todavía no vas tanto a fiestas y así. Claro. Y cuando empecé a andar con Diego fue así de que, pues ya nos vemos de que en la REU y todo. Y mi papá, o sea, mi papá como que literalmente mandó a alguien a investigarme o así, porque, o sea, de que a mi papá o sea, la persona que mandó a investigarme le enseñó fotos mías saliendo de REUs, super peda o de que drogada. ¡Qué o loco! sea, de que super high, Ah, sí, ¿sabes? eso super ya. De que, sí, O entonces. sea, pero aparte solo una parte de tu vida, claramente. Sí, solamente una parte. Y tipo, no fueron muchas veces, solo fue una ocasión. Pero mi papá dijo así de que, no, o sea, va de la Valle, te mudas a la casa de Toluca. Me mudé yo sola, después se mudó conmigo la amiga de mi mamá. Y pues ya, para esto ya, cuando yo me mudé a Toluca, tenía cerca a esta persona también. ¿De cuál? ¿A Cactus? Cactus. ¡Ah, sí, cierto! Porque dijiste que era de Toluca. Sí, justo. ¡Qué loco! Y aparte, o sea, Pero para esto ya habías cortado con Diego. Sí, o sea, ya cero seguía con Diego. O sea, pero cortaste de que porque te fuiste o porque que no funcionó. No, porque al final como que. Sí, justo, o sea, como que al final no funcionó. Ay, no, yo la más culera, o sea, recuerdo que. Porque. No sé si cortamos por eso o por qué, pero en algún punto yo. Era mi primer novio de chocolate y todo. Empecé a andar con otro. O sea, tenía dos a la vez. Cállate, ¿con quién es el otro? ¡Ay, yo aquí de que escribiendo de que Giancarlo. Me dice lo que no. Justo, pero ¿cómo? Justo la historia de que me odia Diego es por Giancarlo. No mames. Cabrosísimo. Ay, No. Haz de cuenta que yo, o sea, pues yo siempre he sido como muy así, muy open. Ajá, sí. Y entonces de la nada un día me mandó Diego un mensaje por Snapchat. Ok, de que no, sí, sí. Ajá, claro, obviamente. O sea, Sí. lo conocen.
No, vamos a vivir eso. No lo vamos a seguir por tanto. Pero déjame ver si está grabando porque no vaya a ser que no. ¿Quieres irte a fumar tu cigarro mientras? Cállate, los siguientes ya valimos. Bueno, entonces, está muy loco. Entonces, te cuenta que me mandó mensajes Diego. Así de que, igual, así de que no, si quieres, pues que. Pero yo no conocí a este ser, o sea, hace cuenta que me mandó hola. Yo estaba en secundaria, en tercero secundaria. Sí, en tercero secundaria. Y entonces, hay una amiga que se llama Dinora. Y justo estaba como el boom de Snapchat de México, porque ves que aparte del boom de Snapchat duró de que un año. Sí. Entonces fue de que el boom de Snapchat. Y entonces me llegó un mensaje de Diego Alarcón. y ya de que me decía hola, o sea, el primero fue de que hola, ¿no? Y entonces yo dije, ay, ¿quién es este? Entonces yo empecé a preguntar, ¿quién es este? Porque yo no sabía quién era. Dije, ¿quién es este? ¿Quién es este? Entonces Dinora dijo, ay, cuídate porque él es gay. Y yo de que, chica. Chica, déjame preguntarte. Y yo, chica, cuidado. Déjame cuidarme, pero preservativo. Y entonces, pues ya me contesté, ¿no? Obviamente, de que, pues ya, ¿no? O sea, las notes y todo, que sea. Y entonces ya, de que whatever. Y ya, pero era de que, o sea, siento que él, o sea, fue muy grosero conmigo. O sea, porque me pedía nudes y me decía y me hacía y no sé qué. Pero luego decía que yo no le gustaba y que yo no le gustaba nada y que X. Yo dije que güey, pues X a mí me da igual. Pero, o sea, dije, pues para que te pidiendo cosas. Sí, yo sabía, o sea, de que para con tu vida, ¿no? Entonces, como que pues X, ¿no? Bye. Elimine Snapchat y mi teléfono, o sea, no por el Windows, porque ya X. Bye. Y entonces, un día me volví a meter a Snapchat y me volví a mandar un mensaje. O sea, súper loco, ¿no? Y empezamos a hablar de que el Messenger y me dijo, ay, justo para entrar a la UNA y no sé qué. Y justo cuando estaba, no sé si ves a Ravi. Ah, sí. Bueno, mi amiguísimo, Ay, qué lindo. De hecho, antes de que te viera, ajá, me visité en Ciudad de México con su novio. Cuando sí, yo estuve con él. Bueno, yo ya no conocía a su novio, porque su novio ya se había regresado, o sea. Pero sí pasó justo a Toluca, me dijo, oye, voy a ir a Toluca. Pasamos al Pride juntos. Sí, lo vi. Dije, ay, qué bueno. Me invitaron a culeros. Pero es que yo no sabía que se llevaban, sino hasta que vi su historia de Ravi contigo. Bueno, ya, o sea, hasta de que vino, yo le dije, pues hay que vernos, y me dijo, voy a estar. Porque cuando estaba aquí en Valle, yo estaba en Toluca, entonces yo no pude. Y me dijo, creo que sí voy a pasar a Toluca, de que unos días. Y yo dije, pues, o sea, güey, pues, o sea, intentamos vernos, dudas de modo que no. Ya nos vimos, pasamos de que un día súper chido, ¿no? Así. Pero ya no conocí a su novio, porque pues ya, X, o sea, se veía así, bueno. El chiste, ¿qué tal? De Diego. Y entonces me dijo, estoy aquí de que con Rani, de que en la UMA, que no sé qué. Y yo dije, no, pues me salí porque para eso yo me había salido de la UMA. O sea, yo me salí de la UMA, ¿no? Entonces, pues ya no viví la experiencia de esto. Y yo para ese momento tampoco sabía nada de Ravi, ni de este otro, o sea, porque te acuerdas que de Faker te dije que lo había escrito de este poema de alguien. O sea, el poema de que de Faker en mi libro. Sí. Lo hice, esto sí lo tienes que escribir, pero ese lo escribí sobre. No mames. No sé si topes. Güey, pero pasó algo. No. Yo tengo una historia. ¿Tú tienes una historia? Pero justamente, no, ya no dije su nombre porque córtala. Pero bueno, con él, porque a mí me gustaba cabroncísimo, o sea, pero de verdad yo me moría por él, o sea, cabrón me moría por él. Es que a mí me pasó igual a mí así. Ah, sí, pero cabrón te cuento la historia. No, pero espérate. Pero entonces, a mí nunca me hizo caso, no, para ver, o sea, X. Pero yo nunca supe si sí era o no. O sea, nunca supe. Oh my god. O sea, nunca lo sentí ni nada. Espérate. Porque después, Alarcón, empezó de que, empezó a decir, no, pues que estoy con. O sea, me empezó como a tirar como hints, así de, pues como que rabis. Ay, no voy a decir eso. Siento que no. Pero él no salió de. No lo quería aceptar o no sé, whatever. O sea, no, ajá. X. Pero ¿por qué lo sentían? O sea, ustedes, you felt it. Yo nunca lo sentí, pero Diego era el que te metía. Ajá. Entonces, no supe, o sea, yo ya no supe si tuvo. Sí. O algo de que algo supo. Porque ya después Ravi me contó. Ay, esto lo tienes que escribir. Ya exhibiendo todo. Es que pinche papá chiquito, todos. Ravi me contó que Diego quiso que con él. Pero que Ravi nunca. O sea, que un día lo iba a hacer súper así, pero que. O sea, que sí, ya se lo había hecho.
Pero como que después dijo, o sea, ¿qué quieres, no? Sí. Pero ya, sí, whatever. Entonces, Esa es la historia. y, ay, fuertísimo, ay, no, qué loco. Bueno, y entonces, no me acuerdo qué estoy diciendo. Ah, es que, ¿por qué vamos por esta historia? ¿Qué onda? Ah, y entonces ya no, de que me manda mensajes y no sé qué. Pero te digo que siempre me decía de que, ay, no, tú súper no me excitas, o sea, súper no sé qué, súper. Y yo así de que, güey, en primer lugar, X, o sea, me digo. En segundo lugar, ¿qué ganas con hacer sentir mal a alguien? No, como hacerlo menos. Sí. A quien sea. Y tercero, si no te excitó o no quieres, ¿para qué me dices? ¿Y para qué me O sea, es que Baby estaba como o sea, siento que en ese o sea, ya estábamos como super hornies. Y era de que neta. O sea, y más como en Valle, siento que como comunidad LGBT, pues al final era así de que te enterabas que alguien podía hacer o algo así. Ajá. Y era así de que. No sé qué sea. Ay, súper ya. Y era así de que. Tengo que hablarle, ¿sabes? Y más digo, o sea, honestamente, o sea, que. Ajá. Bueno, no sé, y aparte, no, espérate. Y entonces, pues ya no pasó. Y yo entrenaba básquetbol de que no era, o sea, que ya no contigo. Y un día ya engañó. O sea, llegó a entrenar básquetbol. Y yo recuerdo que entrenaba también. Ajá, sí, que entrenaba básquet. Pues que o sea, ¿tú en ese momento salías con él? ¿O cómo? Pues, o sea, ya fue bien. O sea, porque vi unas. Todavía me tocó una foto que subió. ¿Conmigo? De básquet. No, conmigo no fue. Con un short como. Como con un short de color. Negro, es que era negro con rojo, ¿no? Ah, no recuerdo. Bueno, X. Dices que. Jugaba básquet, ¿no? Y estaba conmigo. Pero, güey, era una mamada. O sea, la neta, yo no puedo decir, es una mamada. Y y era como muy. Ay, es como muy así, como igual, muy open. Entonces dije, yo dije, este es de mi crema, ya ves esto. Entonces nos empezamos a llevar cabroncísimo. Inclusive ayer alguien más que dijo de que éramos novios. O sea, como que decía que éramos novios, no sé qué, pero nos llevábamos súper bien. Y de que echábamos chisme, que siempre llevábamos a principio y nos poníamos a hablar de cualquier Cardi B, de cosas. O sea, literal, así nos acabó súper de que nos encontramos, ¿no? Y entonces, una de esas, o sea, porque yo no sabía esa historia. O sea, hazte de cuenta que él me contó, o sea, esto sí ya no sé si sea real. Déjame ver si está grabando, porque si no está grabando me muero. Y ahorita la más no grabando. Ah, claro que sí está grabando. Sí, súper sí. Ahorita no sacamos todos los momentos, porque luego. Sí, luego se baja de la nada, vamos a dejar de grabar esto. Bueno, seguimos. ¿Qué decía? Ah, yo no supe si fue real o no. Mira un perro. ¿Estás loca? Ah, sí. Yo estás loca, estás viendo cosas. Pero bueno. Yo no supe si fue real o no, se lo inventó, no sé. Pero Giancarlo me dijo que Diego le había pedido fotos de su pack. Y que la única persona que le había mandado fotos de su pack era Diego. Ajá. Y que Diego las había publicado y que les había como enseñado a demás personas. Entonces que a partir de eso jamás iba a enviar nudes. Porque nosotros hablábamos, o sea, neta muy. O sea, yo nunca le pedí nudes como tal cual, pero sí hablamos como de mandarías o, ya sabes, o de que hay nudes de tíos, cosas así. Entonces me dijo, sí hay, pero ya nunca más me volveré a tomar porque este chango me hizo esto. Oh my god. Y entonces, justo en ese momento fue cuando volví a abrir Snapchat. Ajá. Y justo le enseñé mensaje. Le mandaba mensajes a Giancarlo. Pero luego los eliminaba. Y entonces Giancarlo veía de que Diego te envió un mensaje y luego decía, Diego te eliminó un mensaje. Me decía, mira tu novio. Porque, o sea, bueno, me decía tu novio porque en ese momento yo moría por Diego, ¿no? Y entonces, me decía, mira tu novio que me está mandando que no sé qué. Y yo de que, Entonces en ese momento como que empecé de que, o sea, sí es. O sea, something. Después hablé con Ravi y claro que sí es. Ya no confirmamos contigo. Pero, X. El chiste es que entonces Giancarlo me dijo, pídele nudes a Diego Alarcón y me las pasas. ¿No? Pero y en este punto, porque ves todo lo que te conté de la primaria y del bullying y de que antes super no tenía amigos, entonces dije, güey, o sea, Giancarlo es como súper mi amigo, claro que voy a hacer esto por un amigo. Ahorita no hablaba ya jamás. Entonces empezamos de que mandar nudes, porque aparte, o sea, yo no le mandé nudes como tal cual. O sea, me acuerdo que le mandé una foto de yo en calzones agarrándome. Le dije, mira, no sé qué no. Y él empezó a decir cosas. Y entonces yo, porque aparte ves que en Snapchat se ve cuando grabas pantalla o todos capturan, no sé qué. Entonces yo agarré el teléfono de mi abuela, ¿me acuerdo? Y grabé mi teléfono así con el teléfono, así todo. Y obviamente se veía que Diego Alarcón cuando lo abría y así todo, ¿no? Entonces ese video se lo mandé a Giancarlo. Y entonces, o sea, pero aparte el pendejo yo, porque yo sí le mandé ya después notes, pero como de mi trasero, ¿no? O sea, que digo, hot.
Porque aparte eran fotos que yo amaba. Y a mí me vale madre, o sea, si quieren ver mi trasero. Sí, a ver, que vean. Ajá, o sea, da igual. Entonces yo le mandé las fotos. Y Giancarlo me había dicho, pero borra todo. ¿No? Y yo le dije, pues ahorita. O sea, yo le dije, espérate. O sea, que la conversación. Ajá, o sea, me dijo, borra de que tus nudes para que no los tengan más sufrir. Y entonces, yo le mandé el video a Giancarlo. Y le dije, mira, no sé qué, no sé qué. Y empezó de que reírse, cabrón, me dijo, qué pendejo, no sé qué. Pero ahorita que me estás contando esto, siento que entonces no fue real y siento que fue como nada más para vengarse, siento, podría ser. Okay, sí. O sea, por eso te digo, no, a mí no me consta que Diego haya difundido sus nudes. Pero es que, o sea, mi historia con Diego y Jan, o sea, que yo empecé a andar con los dos a la vez. Y yo decía, güey, es que quién me gusta más, ¿no? Y, es que no sé, o sea, de verdad eran dos vidas. O sea, eran dos situaciones muy diferentes. Sí, o sea, eran dos vidas. Cuando estaba con Jan, me sentía una. Y cuando estaba con Diego, me sentía otra. Entonces, pues yo empecé a andar con los dos. Y, no, contexto, o sea, de las situaciones más random en mi vida o así, todos se dieron en carretera de México a Texas, casi. Okay. Porque la segunda vez cuando yo salgo del closet, o sea, la primera vez más bien, yo iba con mi familia. Aquí estoy. Ay, supernovio, sí, ya te enfoqué. ¿No? No sé si te enfoco. Es que como que la posición no me deja ver si te enfoco. Pues ya lo entendí que sí se enfoca, pero bueno. Ya volvimos. Pero neta no sé en qué parte se cortó, en qué parte volvió, no sé. Y yo, y me vas a ver a mí porque ahí estoy yo. ¿Verdad? Sí, por ahí. ¿Dónde? No, pues no sé. ¿Y por qué no me había salido? No sé, me dijo que está muy loco. Está muy loco. No quiero que en el celular. Y tú, Y no, ay, Belinda. Pero ¿por qué no estoy? Ah, no. De que este güey. Y yo. A ver, deja de que buscar en los nudes. Y yo de que, O superaste la mañana. ¿Verdad? Sí. Y yo. Y yo de que, Y yo, a ver, creo que. Pero pues superbate de empezar esta obra, los cortos materiales. Y yo, no, pues. Sí, no. Ahorita que era un video mío, no. No, sí, claro, eso sí, Chingada. eso sí, no quisieron ser, ¿no? Y yo. Y yo de que, a ver. O sea, tienes de que O sea, no tengo una carpeta, sí. No, pero o sea, entre mis videos sé que hay uno que seguramente es mío, ¿sabes? Entonces. O sea, claro. Ajá, o sea. O sea, yo pensé que tenías de que como de que una carpeta. De que este es de un alemán, creo. De hace tiempo. Después Y yo está me voy. Ay, ¿por qué no se está dando nariz? ¿Por qué no se está dando nariz? Y yo, Está de que metiéndose cosas. Pero aparte, espérate, porque Ay, no, bueno, ya seguimos, ¿de qué hablamos? Sí, o sea, ya, no me estoy. Ay, ya puso, ya te perdí. Y yo, a ver, espera. Y yo, sí que no vea, porque estás dando. Trato de buscar al hombre Es que, o sea, es un güey de aquí de Valle de Bravo. O sea, como vivía en Ciudad de México, pero ya es como grande. Pero es como estos güeyes que eran guapos. Tiene esposa, creo. No, o tuvo esposa, algo así. Pero ya está, o sea, que ya está solamente él, o sea, aquí en Valle. Como que se aceptó y todo. Pero sigue siendo muy como de que se oculta y así. Di lo último que querías decir para cerrar tu idea. Ay, no, pero ya no me acordé. Ya no me acuerdo. Pues ya cerramos aquel podcast. Sí, ya. Ya. O si no, mañana le seguimos en la mañana un ratito. Puede ser. De que el café mañanero. Sí, claro, y si no, de que ya adiós, ¿va? Y si no, de que nos vemos. Vean la parte 2. Vean la parte 2. Sí, adiós, bella. Qué bella.